30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Estamos en vivo a nivel nacional. Los temas de esta noche, temas de mucha actualidad, de mucha seriedad y que vamos a tratar de abordar con la mayor responsabilidad posible. Y me permito pedirle su acompañamiento esta noche para que logremos el entendimiento de lo que está pasando, con temas de mucha controversia, que han sido muy polémicos, pero que hay temas que hay que aclararlos mucho y muy bien, sobre todo con los expertos, con los que saben de esto. Pero antes, la noticia que hemos estado no solo transmitiéndoles a ustedes, sino que apoyando decididamente aquí en el noticiero, hoy mismo y en el programa 30:30. Se trata de que hoy domingo 7 es hoy, ¿verdad? ¿Domingo 7 es hoy? Sí, hoy es domingo 7. Se cumplen 18 días. Imagínese usted, amable televidente, padre, madre, abuelos, con una hija o un hijo que desapareció desde hace 18 días, hoy domingo 7 de agosto. Se cumplen 18 días desde que desapareció la jovencita Belkis Molina, tiene 23 años de edad nada más. Ella es originaria de San Francisco Lempira, pero trabajaba en La Esperanza en Tibucá. Y hoy se cumplen 18 días desde que desapareció. La policía, sin embargo, ha logrado importantes avances en la investigación este fin de semana. Quiero poner en contexto el tema. Está con nosotros desde San Francisco Lempira esta noche la familia de Belkis Molina. Están sus padres, don Álvaro Molina, está su madre, doña Isabel Gómez, está María Jesús, está Alma, está Yesenia, está Alejandro, están otras personas, hermanas y hermanos, entiendo, de Belkis Molina. Ellos están en vivo ahí, la familia, en San Francisco Lempira. Yo profundamente les agradezco mucho que esta familia se haya reunido para expresarnos su opinión de lo que está pasando, evidentemente, y hacer un llamado a las autoridades y a quienes por X o Y motivo tienen en su poder a Belkis, que por favor la devuelvan tan pronto como sea posible, sobre todo sana y salva. Nos acompaña también el profesor Wilmer Molina, que es pariente de la familia, es el subdirector del Instituto San Francisco ahí en Lempira, fue maestro de Belkis, y nos acompaña también una fotografía de la jovencita Belkis Molina, desapareció hace 18 días. Primero, a todos muchas gracias. Entiendo la situación por la que están atravesando en este momento, de incertidumbre, de angustia. Y quisiera una palabra, profesor Molina, de lo que está pasando antes de darle a conocer a nuestros amables televidentes lo que ha pasado en las últimas horas. Brevemente, profesor Molina, por favor, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Al contrario, muy agradecidos con usted, con el canal, especialmente con todo el staff de 30:30 que nos han abierto las puertas en los diferentes noticieros. Estamos muy agradecidos con usted y con todas las autoridades y todas las instituciones y demás medios que han permitido llegar a los diferentes rincones del país y a nivel internacional. Muchas gracias, profesor Molina. Nos acompañan, le decía, los padres de Belkis, doña Isabel Gómez y don Álvaro Molina. Buenas noches, doña Isabel, buenas noches, don Álvaro, a sus hijos también que los acompañan ahí en su residencia. Le escuchamos, doña Isabel. ¿Qué quisiera decirnos usted esta noche? Pues yo quiero pedirles un favor a los que me tienen, a mi hija, que por favor me la devuelvan, que me devuelvan a mi hija, que tengan conciencia, que tengan piedad de mí, que si algo les ha cometido algún error ella, que la perdonen, que ya suficiente la han hecho sufrir. Es lo que les pido yo a las personas que me la tienen, que me la perdonen. Si les hizo alguna ofensa, que la disculpen. Yo lo que quiero es que me la devuelvan viva,
le pido. ¿Estamos bien con la conexión? Doña Isabel, ¿me escucha? Profesor, creo que hemos perdido la señal con ellos. Está la imagen de la familia, pero no así el audio. Ya volvemos con ellos. Pero en contexto, el lunes 1 de agosto anterior, presentamos aquí el testimonio de doña Isabel, haciendo esta petición de ayuda a las autoridades y haciendo esta petición también a quienes tienen en su poder a su hija. El martes 2, parte de la familia estuvo aquí en este estudio, en el noticiero Hoy Mismo, y hacía el siguiente llamado que voy a presentar a continuación. Esto ocurrió el martes 2 de agosto, es decir, esta semana que ha concluido. Vamos a escuchar a don Álvaro Molina, padre de Belkis. Sí, yo solo le suplico que yo la quiero, mi hija, verla, pero viva. Y allí no les pido más que solo es que la quiero ver viva y no puedo expresarme más porque mi situación no me da lugar. A las autoridades suplicarles de que interpongan sus buenos oficios, porque nosotros, así como hemos visto en otros casos, de que la autoridad le pone interés, entonces nosotros necesitamos también tener respuesta lo más pronto posible, porque como usted sabe, entonces en este caso se ha visto que a otros casos les han puesto atención, entonces nosotros les rogamos, les suplicamos y le imploramos a las autoridades que hagan todo lo posible, lo más pronto posible, para ya no seguir en este calvario que se está viviendo. Yo soy hermana, solo pido a las autoridades. Nosotros sabemos como familia, todos los días estamos yendo a visitar a la DPI, solicitando información que saben acerca de nuestra hermana. Para nosotros es triste, es lamentable llegar a la casa y ver que mamá se derrumba al no saber noticias de mi hermana. Nosotros solo pedimos a las autoridades que nos apoyen en esta situación que estamos pasando, o a quienes la tengan, que por favor nos den información de ella. Es triste que se le trunque la vida, las aspiraciones a una joven así, y ya terminar con esta angustia. Hoy en la mañana, mientras salíamos de su casa, la madre se colgaba de sus hijos, pues, de su esposo, que no viniera porque temía perderlos a ellos también. Entonces son cuadros que aquí no van a conmover, ¿verdad? Por eso el pueblo de San Francisco está unido, pide a las autoridades, a todo el mundo que nos unamos en un haz de voluntades, ¿verdad? Yo sé que aquí estos casos se pueden aclarar, ¿verdad? Se pueden aclarar. Y yo, sinceramente, yo sé que las bendiciones vendrán para ustedes, pues, licenciado, y todos los que nos han apoyado para estar aquí. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Disculpe, licenciado, como pueblo nosotros ya hicimos lo que podríamos hacer, ya no podemos hacer más, pues, no hayamos que hacer. Solo, este es el último recurso, la última carta que nos estamos jugando, ¿verdad? Así que en las manos de las autoridades está, ¿verdad? Y que pues, queremos sentir el apoyo, ¿verdad? Bueno, la autoridad ha avanzado en la investigación. De hecho, el viernes 5, este viernes que pasó, el día antes de ayer, se logró detener a un individuo, ahí está en pantalla, ahí en el sector de La Esperanza, en Tibucá. A este individuo se le encontró en su casa, o en el lugar donde reside, el carnet de trabajo de la joven Belkis Molina. A este individuo lo capturaron el viernes y, entre otras evidencias que manifiesta la autoridad, se le encontró el carnet de la joven Belkis Molina, el carnet de trabajo de la joven Belkis Molina. La joven Belkis Molina trabajaba hasta hace 18 días en una cooperativa ahí en La Esperanza, en Tibucá. Esto fue el viernes 5 de agosto y ahí está el carnet que se le encontró precisamente a este individuo en la residencia donde él vive. Ayer sábado, la policía encontró el carro de Belkis.
en un lugar, en una comunidad de Santa Cruz de Yojoa. En una comunidad de Santa Cruz de Yojoa. Miembros de la Dirección Policial de Investigación dieron con el carro, que es esta camioneta color azul, celeste, que era precisamente la que conducía Belkis Molina. Los testigos manifiestan que ella salió de su apartamento en La Esperanza, en Tibucá, en este automóvil y que después no volvió a su casa. La policía dio con este automóvil, que era el que es, y confirmado está, el vehículo de Belkis, en una comunidad de Santa Cruz de Yojoa. O sea que hubo un traslado desde la Esperanza en Tibucá a Santa Cruz de Yojoa. Obviamente las investigaciones continúan hasta el momento, pero el hecho que se haya encontrado a este individuo, que se haya capturado a este individuo, que se haya encontrado el vehículo de la joven y que haya sido trasladado a San Pedro Sula, a las instalaciones de la Policía de Investigación en San Pedro Sula, es sumamente importante, es un avance muy significativo y esperamos que esto pueda conducir lo más pronto posible a resolver este caso. Las autoridades han dicho que están muy cerca de lograrlo, que evidentemente hay otras personas involucradas en este asunto, aparte de la persona que está detenida. De hecho, así lo decía hoy la doctora Yulisa Villanueva, que es la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad, la viceministra de la Secretaría de Seguridad. Escuchémosla. Bueno, ha sido un trabajo bastante colaborativo con DPI, lo que ha estado haciendo desde Intibucá, Lempira y las acciones que todavía se coordinan. El carro efectivamente es de la joven, lo sabíamos, hoy lo confirmamos con evidencias propias de ella. Ese carro es el de Belkis, ella fue transportada allí y evidentemente los que pretendían esconderlo lo dejaron en ese lugar sin placas y ya tapado, como ustedes lo encontraron y lo vieron ayer. Estamos también cerca de muchas evidencias más que vinculan con los actores materiales de este hecho que se lamenta. Esperamos que la delincuencia también sepa que ya la investigación criminal en este país no va a estar dormida. Al contrario, vamos a accionar fuertemente para que todos los operadores de justicia trabajen en consonancia para que los casos se resuelvan. Cuando los casos pasan, la omisión y también la desidia se convierten en impunidad y es lo que nosotros no vamos a permitir. Esperamos pronto encontrar ya a Belkis. Las hipótesis, por supuesto, son varias y la hipótesis que nos lleva al hechor y al que tenemos capturado, pues cada vez lo vinculan más. ¿Qué pruebas lo vinculan a él? Bueno, vemos evidentemente que se va a demostrar, por supuesto, su inocencia o su culpabilidad en juicio. Quiero dejarlo, no quiero que lo estigmaticen. Él tiene derecho a defenderse en juicio, pero evidentemente aquí no hay casualidades. Todo lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo, vincula de una u otra manera al capturado. Y hay mucho que decir. ¿Hay pertenencias de Belkis? Claro. Ese es el carro de Belkis, sin duda. No lo dudo. ¿Ya han identificado plenamente quiénes tienen en estos momentos a Belkis? Bueno, tenemos varias hipótesis y de ese trabajo que se continúa es el que pronto va a dar su cosecha, ¿verdad? Miren, ayer el registro hizo un gran trabajo. Nosotros también nos permitió ya tener muestras de las ofendidas, del ofendido, etcétera. Estamos avanzando. Yo estoy positiva porque confío en primer lugar en Dios, en que Belkis esté viva. Eso es lo que yo se lo digo en mi opinión personal, la opinión personal de la doctora. Pero también confío en Dios, que Dios la proteja y que lleguemos lo más pronto posible a alcanzarla con vida y que caiga sobre todo
los que están provocando estos daños a las familias, todo el peso de la ley. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que ustedes manejan? Mire, hay dos hipótesis de trabajo que no quiero compartirle porque de inmediato nos podrían generar dificultades después para las capturas. Pero el mensaje está claro, estamos cerca. ¿Qué y cada vez documentos, más doctora, cerca. encontraron de Belkis Molina en el vehículo? Bueno, ¿qué deberíamos de tener en un carro? Pues en el carro hay siempre lo que uno necesita para transportarse. Está, por ejemplo, la hoja de revisión. Hay también documentos, situaciones, compras personales de ella. Y hay igual alguna ropa personal y otras que individualizan el carro de Belkis. Dice la doctora Villanueva, estamos cerca y dice autores materiales, es decir, evidentemente ella está clara y por los indicios todo apunta a que hay varias personas involucradas en este asunto. Volvemos con la familia hasta San Francisco Lempira. Doña Isabel, usted estaba en el uso de la palabra. Aprovechamos este momento donde se interrumpió la señal para mostrar a nuestros amables televidentes qué es lo que está pasando o lo que ha pasado en las últimas horas, algo que seguramente la familia ya lo sabe. Yo quisiera su opinión sobre eso, doña Isabel. Bueno, yo lo que le pido a las personas es que me devuelvan a mi hija, por favor, que me la devuelvan, que me tengan lástima, que tengan compasión de mí. Ya estoy vieja, yo ya necesito mi hija que me venga a ver. Que si los ofendió, que la perdonen, digo que la disculpen, pero que me la liberen a mi hija. Yo la quiero viva. Es lo único que les pido a los señores, que se les ablande el corazón. Don Álvaro. Yo lo mismo, agradecido con las autoridades porque han hecho ardua labor y después de eso que yo quiero ver a mi hija presente. Solamente eso es lo que yo les puedo decir. ¿Quiénes están con usted ahí, don Álvaro? Aquí está toda mi familia, mi esposa, mis hijos. Todos mis hijos están aquí, son los que me acompañan en este dolor que tenemos, que no podemos disimularlo, más que lo consolamos solo con llorar. María Jesús está ahí, estuvo con nosotros aquí el martes. María Jesús es hermana de Belkis. Hola, María Jesús. Hola. ¿Qué información tienen ustedes de lo último que ha pasado? ¿Han tenido alguna comunicación? ¿Alguien se ha comunicado con ustedes para hablar del caso Belkis en las últimas horas de hoy? No más información de la que tienen los medios. Esa es la información que nosotros manejamos como familia, la misma información que tienen los medios. Lo que hemos mostrado aquí. Sí. ¿Se consideró en algún momento la posibilidad que se tratara de un secuestro? Para que sea un secuestro, se tendría que haber pedido algún rescate. ¿Ha habido alguna comunicación de alguien que diga que tiene en su poder a Belkis y que está pidiendo dinero a cambio? No, ninguna comunicación por rescate, y si fuese eso tampoco habría, porque somos personas de escasos recursos, no tendríamos para pagar un dinero secuestro. El carro que se mostró por parte de la policía hoy, que se encontró en una comunidad de Santa Cruz de Ojoa, ¿es el carro de Belkis? Podría decirle que sí. Podría decirle que sí. ¿Por qué me dice podría? ¿No está segura? No estoy segura porque el carro no tiene las placas. Nosotros no lo hemos visto de cerca, simplemente lo hemos visto en las fotos, en las evidencias que se han presentado en el medio. El color que aparece. Pero es el tipo de carro y el color. Así es. Es el tipo de carro y el color. ¿Tienen alguna idea por qué este carro pudo haber estado en Santa Cruz de Ojoa? No lo sabemos, no tenemos idea, o sea, no sabemos de qué forma sucedieron las cosas.
No tenemos ninguna hipótesis por qué se dio esto o por qué el carro fue a parar allá. Pero lo que sí se sabe es que hace 18 días ella salió con su automóvil, que es según las autoridades y lo que ustedes creen que así es, de su apartamento en La Esperanza, Intibucá. Y que no se ha vuelto a saber nada de ella. Así es. Desde esa fecha, que según hay un vecino, de las 6:30 que lo vieron salir, no se volvió a saber nada de ella. A la fecha que no sabemos nada de ella. Muy bien. Yo le agradezco mucho a la familia que ha aceptado esta conversación con el programa. No sé si don Luis García, que es cuñado de la familia también, quisiera decir algo para concluir y cerrar este contacto. Don Luis, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Muy agradecido de parte de la familia por ese apoyo que hemos recibido de ese tan prestigioso canal. Pues nosotros acá como familia hemos estado en oración, en constante oración, en familia, con la población, en las diferentes iglesias, hemos estado ahí. Nos han brindado ese apoyo espiritual, que es lo que nos mantiene hasta este momento con esa seguridad que vamos a llegar a ese momento que necesitamos de encontrar a esta joven. Ya es un momento desesperante, que ya la familia ya ni lágrimas tiene, porque es que se han resecado de tanto llanto que han tenido. Entonces, nosotros agradecemos la labor que está haciendo la policía, pero por otro lado, nosotros estamos deteniendo, la población nos está pidiendo de que si de ser posible ir a Tegucigalpa, otra comisión que nos apoyan a ir a exigir, o sea, a sugerir, a suplicarles que nos ayuden en este momento tan crucial para poder encontrar esta cuñada, esta joven que está desaparecida hace 18 días. Entonces, nosotros estamos en un momento de desesperación, como puede ver, ya son 18 días, entonces nosotros estamos desesperados, sinceramente. Claro, no es para menos. Don Luis, ¿han tenido alguna información oficial, es decir, por parte de las autoridades o no oficial, sobre si Belkis está con vida? Bueno, en lo personal no he tenido ninguna información, porque eso mi número no aparece ahí en la parte. Pero la familia ha tenido ha recibido alguna información. La familia tampoco creo yo que desconoce, solo se maneja lo que hemos visto en los medios, en los diferentes medios y principalmente en su medio ahí y en las redes sociales que aparece lo que apareció del vehículo nada más, pero solamente hasta ahí. ¿Y ustedes conocen al individuo que fue detenido, a Alexis Noel Lemos? No, nosotros como vivimos largo y poco viajamos a La Esperanza para nosotros es desconocido, pero las autoridades desde luego lo capturaron, algún indicio de haberá y que hagan su trabajo. Nosotros le rogamos a la autoridad que no se despegue del renglón, así como ahorita, que lo siga manteniendo ahí la autoridad, como va el proceso de investigación. Entonces, eso es lo que nosotros le suplicamos a la autoridad, que siga, para ver si podemos dar a encontrarla todavía con vida a esta joven, porque esa es la esperanza que mantenemos. Claro, por supuesto. Muchas gracias, doña Isabel, don Álvaro, María Jesús, don Luis, Alma, Yesenia, Alejandro, no sé, el resto de familia que está ahí, por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir apoyándolos, evidentemente, hasta tener una información final de lo que ha pasado con Belkis, que hoy cumple 18 días de desaparecida. Muchas gracias y cuente con el apoyo del noticiero y de este espacio. Profesor Wilmer Molina, cerramos con usted y su mensaje, por supuesto. Muchísimas gracias. Licenciado, solo tomando la palabra a las autoridades, a la señora viceministra. Yo sé que la punta de la madeja la encontraron. Hay que seguir hasta dar la noticia que más nos va a halagar, lógicamente, en lo que está concentrada la familia, es cuando las autoridades nos den la buena noticia
de que encontraron a Belkis sana y salva. Muy agradecidos con todas las organizaciones, la población que siempre está pendiente en sus oraciones, por su solidaridad, la familia que ha entendido darle un espacio prudencial a las autoridades para que nos den en las próximas horas, en los próximos minutos, una respuesta contundente, la que todos deseamos. Y ojalá sea ahí por su medio, o no sé, si ustedes saben algo, hacérnoslo llegar lo más pronto posible, que sin lugar a dudas oxigenará y volverá la felicidad a esta familia y a este pueblo que espera añorante el regreso de Belkis Suyapa Molina Gómez. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias. A usted, primeramente Dios, ¿verdad? Y bendiciones a todos los que están haciendo posible todo el inmenso trabajo que están realizando, ¿verdad? Para dar con el paradero de esta joven, como decía antes, promesa de este pueblo y por ende del país. Claro. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Bien, gracias a usted, profesor Wilmer Molina, subdirector del Instituto San Francisco, pariente y fue maestro también de Belkis. El Poder Judicial en su cuenta de redes sociales informó lo siguiente sobre este caso. Entiendo que ya está definida cuándo será la audiencia. Dijo, el Juzgado de Letras primero de Intibucá señaló audiencia inicial para próximo miércoles 10 de agosto en la causa que se sigue contra Alexis Noé Lemus Parada por la presunta comisión del delito de privación ilegal de libertad agravada en perjuicio de la joven Belkis Suyapa Molina. ¿Algo más? Sí. Luego de haberse realizado la audiencia de declaración de imputado, el imputado permanecerá en la medida de detención judicial a la espera de la realización de la siguiente audiencia a efecto de conocer si se dicta o no el auto de formal procesamiento. Y esa audiencia será el próximo 10 de agosto, este miércoles 10 de agosto. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, está con nosotros aquí don Carlos Hernández. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias, un gusto. Don Carlos Hernández es el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Un placer. Hay muchos temas, don Carlos. Estamos ahí pendientes. ¿ASJ es enemiga del gobierno de la Alianza del Libre con el PSH? No, de ninguna manera. Al contrario, ASJ nace hace 24 años con la intención de poder contribuir para que el sistema funcione. En ese esfuerzo, obviamente, trabajamos apoyando y hemos a lo largo de estos 24 años acompañado esfuerzos. Obviamente hacemos investigación, procuramos ser objetivos y nuestras investigaciones son públicas. Lo que nosotros encontremos, sea bueno, sea malo, lo decimos, pero la intención justamente es que esas investigaciones puedan resultar en un cambio de política pública. Como lo más reciente, por ejemplo, el tema de educación. Nosotros estábamos pidiendo que hubiese transparencia en los concursos y la verdad es que queremos decir, nos sentimos muy contentos porque la señora presidenta ha escuchado esa petición, que no solamente es la petición nuestra, es la petición, nosotros solo fuimos portadores de lo que muchos maestros a lo largo y ancho del país, pero también dirigentes locales que nos llamaron, mira, hay un riesgo aquí por los antecedentes que ASJ ha denunciado y es necesario que estos concursos se hagan con la participación y con rigor técnico. Y bueno, ya lo vimos. Es más, el ministro ya pudo publicar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UPN, de manera pública. Y eso es lo que queremos. Creo que este país va a caminar en la medida que hacemos las cosas bien, con transparencia. Así es que no. Al contrario, mire, durante el mes de diciembre y enero estuvimos trabajando muy de cerca con la Comisión de Transición, proveyéndole toda la información que no obtenían en el gobierno, estuvimos dándosela. Sin embargo, para un sector del gobierno actual, a ustedes los han señalado, es decir, a ASJ como que apañaban todas las irregularidades, la corrupción, las denuncias de narcotráfico, la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ustedes lo que hacían era más bien acompañar y apañar al gobierno del expresidente Hernández. Sí, porque es lamentablemente, yo digo, es la gente que no lee, porque es un problema que tenemos en Honduras, que yo digo, que los muchachos digan eso, pues no me sorprende, pero sí me sorprende cuando gente que supuestamente es educada, que debe de leer, por ejemplo, comenta estas cosas. Esto obedece obviamente o una campaña o intereses,
pero hay evidencia, y quizás hoy podemos hablar de la evidencia a lo largo de los, yo le digo 20 años, pero por lo menos hablar de los últimos 12 años, donde la SJ de manera contundente y fuerte, no casos pequeños, casos grandes. Dígame uno tan solo aquí antes de ir al corte Bueno, le voy a comercial. decir, por ejemplo, el tema del corredor turístico, todo el tema de los fideicomisos, que ahora se habló mucho en el gobierno. Hicimos una investigación sobre el corredor turístico donde revelamos irregularidades y un daño patrimonial muy grande de varios millones de dólares. ¿En el gobierno anterior? En el gobierno anterior, claro. Y al final eso provocó que el gobierno tuviese que terminar con coalianza. Si usted recuerda que existía esa coalianza y al final nosotros documentamos, el gobierno después pide una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, que su evaluación, lo que ellos concluyeron fue exactamente lo mismo que nosotros dijimos. Eso está en el Ministerio Público, como le digo, no fueron, en ese momento nosotros estimábamos como 20 millones de dólares, pero después eso se tradujo en más de 100 millones de dólares. Y en el mismo informe decíamos, no solamente es este fideicomiso, hay otros fideicomisos más. Eso por mencionar uno de los tantos casos más grandes, pero hace 2010, para irnos un poco más atrás, denunciamos 10.000 maestros fantasmas contratados de manera irregular, y es muy importante recordarle al pueblo hondureño, un equipo de fútbol en Santa Bárbara, por ejemplo, que todo el equipo era pagado con la planilla de maestro. En ese momento hicimos denuncias muy fuertes y dijimos, y hay que reconocerlo acá, que había un maridaje entre políticos gremiales y políticos partidarios. ¿Y con el tema del narcotráfico, por ejemplo? Bueno, y usted sabe, ¿y quién fue de sociedad civil? Obviamente posterior al caso de don Alfredo Landaverde, pero al final tuvimos la osadía. No fue fácil, fue difícil el tener que mencionar, el exigir planillas limpias y hablar con los titulares de los partidos políticos y advertirles y decirles, mire, dentro de su fila llevan estas y estas personas vinculadas a narcotráfico. Trate de no levantarle la mano. Recuerdo uno de ellos en particular y hoy están en Nueva York. O sea, entonces cuando hablan esto, obedece a alguna intención, sin duda alguna no puedo desconocer que se tocaron intereses muy fuertes, con la hazaña quizás más grande que juntamente con varias organizaciones hicimos con el tema de la depuración policial. Entonces, ahora esas personas que hay evidencia, que hay 1.600 informes en el Ministerio Público, que eran miembros de maras y pandillas, que eran sicarios, que fueron líderes en la época más oscura, pero lamentablemente en el país se nos olvida eso y a veces es necesario recordarles de dónde veníamos. Casi 90 homicidios por 100.000 habitantes, o sea, teníamos más de 20 homicidios y había un clamor popular. En ese momento, mire qué interesante, Edgardo, en ese momento, cuando el Estado fue incapaz de depurar la policía, porque lamentablemente hay evidencias en Honduras que la policía no se depura por sí sola, o sea, al contrario, se protegía. Y ese liderazgo, todo el liderazgo de la policía, todo, porque a veces malinterpretan y dicen, sacaron unos y dejaron otros, todos se fueron, que contamos con el apoyo ahí del gobierno de Estados Unidos, quien nos proveyó información documental y también financió ese esfuerzo, se logró. Entonces estimamos que de repente por ahí puede haber, y hay toda una campaña para tratar de hacerle creer a la gente que en los últimos 12 años no investigamos. Pero bueno, si entran a todo lo que nosotros publicamos, se van a dar cuenta que siempre denunciamos. ¿Es cierto que usted va allá a Estados Unidos a quemar o a denunciar sin pruebas o por rumores o por especulaciones a políticos, a funcionarios o exfuncionarios del gobierno para que luego aparezcan en la lista Engels? Momentito, ya regresamos. Esta semana que pasó en el noticiero hoy mismo tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos con el doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos, sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con la Junta Nominadora
para la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hay un sector en el Congreso Nacional, especialmente el diputado Luis Redondo, que dice que esa junta nominadora es inconstitucional y que arrebata las atribuciones que tiene el Congreso Nacional en la elección de magistrados. El doctor en Derecho Constitucional, el abogado Barrientos, lo explicó en el noticiero hoy mismo, esta semana que concluyó, le decía, pero recibí muchos comentarios y solicitudes de amables televidentes que no pudieron ver esa entrevista y que si podíamos presentar un poco la declaración del abogado Barrientos. Pues no vamos a presentar la declaración del abogado Barrientos, sino que él va a estar en unos minutos aquí para darnos esa explicación de nuevo, porque fue muy clara y muy contundente, en unos minutos. Don Carlos Hernández es el director de ASJ. Me reitera, ¿usted qué relación tiene actualmente con el gobierno de la presidenta Castro? Bueno, primero apoyamos toda la comisión de transición, tuvimos la oportunidad de dialogar con sus hijos, creo que como todos los hondureños, con mucha esperanza. La primera ocasión que teníamos una presidenta mujer, un plan de gobierno que sentíamos que era articulado y por lo tanto haciendo eco de nuestro mandato, trabajamos para que el sistema funcione, o sea, queremos que a la presidenta le vaya bien. En ese sentido, hemos continuado nuestro trabajo, el mismo trabajo que nos tocó hacer en los últimos años y justamente el mismo que vamos a seguir haciendo, vamos a investigar, vamos a brindar asistencia técnica que sí se requiere y que sí se requiere acompañamiento, porque al final lo que queremos es servicios públicos de calidad, de calidez para nuestra gente, que ese es el anhelo, yo creo, de todos. Ustedes hicieron una observación que se tomó en cuenta por parte del gobierno, directamente por la presidenta, en relación a este concurso de plazas para maestros. Sin duda alguna. Muy bien, y eso, qué bueno. Eso es positivo, y es justamente eso es lo que queremos. Y cuando vimos la comunicación del ministro, nos alegró y sabemos que la presidenta se pronunció sobre ese tema. Sí, pero en salud es otra cosa. En salud no les quieren ver ni en pintura. Claro. O sea, no los quieren, ha dicho el ministro Mateo, no los queremos ver ni en pintura para que le hagan una veeduría a la compra directa de medicamentos. Y esa gente apañó al gobierno anterior y por lo tanto no le vamos a permitir que se metan en esto. Eso solo obedece a una cosa. Uno, la ignorancia, ¿verdad? O sea, el doctor de repente no sabe que yo no necesito la autorización de él, ni usted, ni ningún hondureño para velar por el buen uso de los recursos públicos. Dos, es el temor. Puede haber miedo, porque obviamente cuando usted no permite que la gente vea lo que está pasando, cuando hay antecedentes, que todos los procesos de compras directas de medicamentos, lamentablemente, han sido sobrevalorados, pero también se han prestado para actos de corrupción, y ASJ lo ha denunciado. ¿Sabe qué? Hace 14 años, cuando él era miembro de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, que era una modalidad que había, hicimos nuestro primer informe y mostramos con números, con datos, de que lamentablemente ahí en ese proceso habían sobrevaloración de precios. Creemos nosotros, estimamos que de repente por esa historia de hace 14 años, cuando él era miembro de esa comisión y que públicamente hicimos ese informe, quizás es la condición para dar la declaración que dio. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer, lamentamos porque el sistema está desabastecido, lo nombraron a él para tomar control sobre el sistema sanitario. Mire, tenemos comunicación con todos los directores regionales, con hospitales regionales y lamentablemente hay problemas. Ojalá la presidenta de la República, así como actuó con el tema de educación, pueda actuar en el sistema de salud, porque nuestra gente requiere medicamentos, requiere atención y tristemente es un caos. Eso es lo que está viviendo y bueno, lo denunciamos. Y si no le gusta, pues ese es su problema, porque al final él es el ministro, él es funcionario de todo el pueblo y se le nombra para que resuelva y la actitud que toma más bien es como una actitud de rechazo. ¿Sabe qué? Nadie está siendo veedor de ese proceso, porque al final llegó el CNA, tengo entendido que el CNA hizo una serie de recomendaciones, lo envió un oficio ya hace varias semanas, no ha tenido respuesta, no ha tenido reacción. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada fue a la apertura, que nosotros fuimos también, a la apertura de ofertas, pero de ahí nada más. El análisis, cómo se está haciendo, no hay ninguna información y yo sí creo, por los antecedentes que ASJ ha demostrado y que los tiene ahí en su registro, es importante garantizar que en la compra de medicamentos, yo se lo dije incluso a Héctor Zelaya, que me encontré con él, y le di ojo con esa compra.
porque 500 millones en compras directas de medicamentos, eso puede traducirse en sobreprecio, mala calidad, pero puede ser que de repente, como ya hubieron 13 medicamentos esenciales, incluso algunos que no se ofertaron. Y él se molesta porque le dijimos, ¿qué está haciendo con esos medicamentos que nadie ofreció venderlos? La actitud de un funcionario es decir, es responder, no importa quién sea quien le hace la interrogante, responder y tratar, pero él asume, pero bueno, no es solamente con nosotros, ¿verdad? Al final, creo que el pueblo hondureño sabe la actitud prepotente y arrogante del señor con su gremio. Él le contesta de la misma forma al colegio médico, le contesta de la misma forma a sus compañeros de PSH. Espero que a la presidenta pueda respetarla y pueda tratarla como lo que es una autoridad y ojalá se pueda tomar control. Porque al final, Edgardo, lo que queremos es calidad, precios justos, que sean precios competitivos y yo quiero decirlo, como lo dijimos en el gobierno anterior, cuando la jeringa que costaba, que se vendía por 5 lempiras y costaba 50, cuando había medicamentos que se sobrevaloraron hasta en un 3000%, eso lo dijimos nosotros en el gobierno anterior. Y eso provocó que el gobierno anterior invitara a Naciones Unidas, porque al final fue un escándalo, una pérdida enorme, 300 millones de lempiras al año, que se invitara a Naciones Unidas para que hiciera esas compras. Así es que reiterarle al doctor y al público, a las personas, a que lean. Es importante leer la historia, leer lo que hay y no especular, porque al final me parece es un poco irresponsable cuando eso se hace. Especulan cuando dicen que usted, Carlos Hernández, de ASJ, va a Estados Unidos y dice, mire, a este y este que metieron en la lista Engels. Bueno, es bueno que le den ese poder, ojalá eso me proteja, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lo hemos dicho acá, o sea, nosotros hemos denunciado acá. Es más, quiero decir, recuerdo que en esta misma empresa, un diputado de Colón, cuando apareció en una lista, no en la Engels, sino en la otra, en la Maniski, públicamente acusó que éramos los responsables de haberlo sacado y nos amenazó públicamente. Que tuvimos, obviamente, se habla de un diputado que tiene poder, que aparece en una lista con supuestos vínculos del narcotráfico, pues también como humano uno se preocupa, ¿verdad? Entonces, lo dijimos acá, o sea, no, hacemos las denuncias aquí en Honduras y bueno, también hacemos las denuncias allá, porque esa es parte de la incidencia, pues, si queremos que el sistema... Y o no sea, que la respuesta Estados Unidos, claro que sí, claro que sí, pero no solo allá, aclararle al expresidente, ¿verdad? Aquí en Honduras también lo hemos hecho y ellos son testigos. Sí, porque el expresidente Lobo dijo el domingo pasado aquí que usted iba allá a Estados Unidos a quemar gente sin pruebas, sin nada, para que los metieran en la lista Engels. Sí, pero bueno, también Estados Unidos no actúa de manera irresponsable, que un ciudadano cualquiera llega allá a hacer una denuncia. No, hay investigaciones. Es como el tema de narcotráfico. No, pero ¿verdad? entonces, sí, usted, ASJ... Lo denuncio aquí y he tenido la oportunidad de las mismas denuncias que hemos hecho acá, también de hacerlas en algunos foros públicos. O sea, todos esos allá. que han aparecido en la lista Engels del año pasado y de esta, usted puede decir, nosotros contribuimos para que salieran ahí. Fíjese que de esta última no, tengo que ser muy transparente. Esta última, porque bueno, usted sabe, la pandemia estuvo cerrada, o sea, hubieron acciones, pero en el pasado sí hemos hecho en algunos eventos públicos lo que ya se publica acá. Obviamente seríamos muy irresponsables de venir y poder hablar sobre nombres en un espacio donde cuando esas investigaciones no se han hecho de manera... Pero le voy a mencionar, pero también ha habido información de allá para acá, como por ejemplo en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia anterior. Tuvimos información, acceso de que el narcotráfico estaba trabajando arduamente porque quería meterse en el tema de la Corte. Y eso lo denunciamos, y lo denunciamos aquí. O sea, obtuvimos la información allá, lo denunciamos acá, hablamos con el liderazgo político aquí, con todos, y bueno, al final se logró neutralizar algunas de las cuestiones, pero al final no nos compete a nosotros, porque quien elige obviamente es el Congreso, pero sí hablamos con el liderazgo del Congreso. Incluso en ese momento estaba el Partido de Salvador, que no se llamaba Salvador, sino era el PAC, me acuerdo, que hablamos con ellos, hablamos con gente del Partido Liberal, del Partido Nacional. Así es que el trabajo nuestro eso es, ¿verdad? Y solo un detalle, Edgardo,
muchas de las cosas que hicimos en el gobierno anterior fueron apoyadas por la gente de Libre. O sea, lo que hicimos en la policía, por ejemplo, la depuración policial no fue una cuestión que surge de la noche a la mañana. Es un decreto que los de Libre lo respaldaron. Y luego trabajamos arduamente en un proceso para transformar la Policía Nacional con nuevas leyes y fue aprobado por unanimidad y los diputados del Libre apoyaron y tuve una relación y yo he procurado ser muy respetuoso y tener una relación muy cordial con todos los partidos políticos, porque al final uno es claro que ni diseñamos ni aprobamos política pública, ni tampoco podemos aprobar leyes, nadie de la sociedad civil. Uno lo que hace es alzar la voz, es hacer propuestas, es investigar, es denunciar, eso es parte de una democracia. Por eso es que cuando se atenta contra la sociedad civil, se atenta contra la democracia. Y en el gobierno anterior hicimos las denuncias más grandes que involucraba cuestiones financieras, las hicimos en la última década, ASJ, y eso está documentado. Y eso nos provocó incluso ciberespionaje, y lo denunciamos en su momento. O sea, tratar de penetraron nuestros sistemas, que una denuncia que íbamos a presentar mañana de repente ya aparecía un día anterior en las manos de algunos funcionarios que empiezan a querer intimidar. Así es que por eso nos sorprende esa actitud bastante fuerte, insisto yo, de los muchachos, de los más jóvenes, pues, pero sí me sorprende cuando hay gente adulta, ¿verdad? Que yo espero que por su posición, por su nivel educativo, lean, conozcan la historia, repitan una serie de cosas que no son verdad. Don Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto. Gracias, don Carlos. ¿Viene la Sisi a todo esto? ¿Sí o no? ¿Viene la Sisi? ¿Sí o no? Va a depender de lo que pase. Mire, el memorándum de entendimiento se hizo en 2 etapas. La primera etapa tiene condiciones. Hay que ver el comportamiento del Congreso Nacional. Si se siguen haciendo cosas al margen de la ley, si se siguen haciendo cosas en contra de la lucha contra la corrupción, difícilmente, pero creo que el clamor y el anhelo es que el Congreso Nacional actúe de manera correcta, ¿verdad? Que trate de proteger la democracia, porque eso es una condición, no vulnerar la democracia. Va a depender mucho de la elección que se haga de la Corte Suprema de Justicia para pasar a la siguiente etapa. De 1 a 10, hoy, ¿qué posibilidades hay que venga la Sisi? Bueno, yo diría 50%, porque todavía, o sea, hay condiciones. Es que el memorando ni siquiera se ha firmado. O sea, hay un primer acercamiento, pero el memorando todavía ni siquiera se ha firmado. Entonces esperamos que se firme y que se empiece a trabajar, que se logren esos requisitos que están ahí, que son requisitos previos. Va a venir una misión acá. Y luego, pues el deseo nuestro y de la sociedad es que pueda venir una misión. Gracias, don Carlos. Ya regresamos. Ya volvemos. Es doctor en Derecho Constitucional, es el abogado Juan Carlos Barrientos, que nos acompaña unos minutos esta noche, como lo hizo en el noticiero hoy mismo. Abogado, le agradezco mucho. Quiero decirle que mucha gente probablemente que no tuvo oportunidad de ver esa entrevista, se comunicó, se dio cuenta de la entrevista y me pidió que por favor lo tuviera este domingo en 30:30, y aquí estoy complaciendo a nuestros amables televidentes. Gracias, abogado. Gracias a usted, buenas noches a usted y a todos sus televidentes. Abogado Barrientos, la Junta Nominadora que hará este proceso de evaluación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿es inconstitucional, sí o no? Pues no es inconstitucional porque, que yo sepa, nadie ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, y tampoco ha habido una sentencia que declare de que esa Junta Nominadora es inconstitucional. Tampoco el Congreso Nacional ha recibido ninguna iniciativa de ley en el sentido de derogar del texto constitucional todo lo relativo a la Junta Nominadora, habida cuenta de que transgrede las normas constitucionales. Entonces, bien o mal, funcione o no funcione esa Junta Nominadora, al día de hoy es constitucional porque está en la Constitución y no ha habido ningún mecanismo para poder expulsarla de la Constitución. Esta Junta Nominadora
asume atribuciones que solo tiene el Congreso Nacional? Mire, el artículo 206 de la Constitución dice que las funciones que tiene el Congreso Nacional son indelegables. Y ahí mismo en la Constitución, en las atribuciones del Congreso Nacional, en el artículo 205 está la atribución de elegir, entre otros, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es una elección que se llama elección de segundo grado, que se produce ahí en el Congreso Nacional. Cuando la constituyente que redactó la actual Constitución en 1981, redactó la Constitución, en ningún momento estableció de que iba a haber una junta nominadora que se iba a encargar de seleccionar una lista de 45 para pasarla después al Congreso y que el Congreso procediera a la elección. Hasta 1998 aproximadamente, ante una serie de quejas de que estaba demasiado politizado el nombramiento de los magistrados, se inventaron eso de la junta nominadora, poniendo varias instituciones ahí, entre ellas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las asociaciones civiles, obreros, el Comisionado de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y los claustros de profesores de las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados. Entonces, ¿qué ocurre? De que esa función, lógicamente, le debe competir al Congreso Nacional, porque originariamente a ellos les fue atribuida la función de elegir y de nombrar a los magistrados. Entonces, eso está definitivamente usurpando una función que le corresponde al Congreso, pero este no es el momento para hablar de esas cosas, porque el presidente del Congreso, por ejemplo, tuvo mucho tiempo para poder él interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Junta Nominadora, o pudo en el Congreso, porque él viene siendo diputado desde hace 2 periodos. Entonces, ¿por qué no presentó él en su oportunidad una iniciativa de ley para derogar eso, habida cuenta de que ahorita ya no hay tiempo, Edgardo? Ya no hay tiempo, estamos contra reloj y eso requiere una reforma constitucional por derogación y esto no se puede llevar a cabo, salvo que en determinado momento se pensase revertir ese proceso, lo cual a mi criterio sería totalmente incongruente con la posición que ha asumido el mismo Congreso Nacional al aprobar una nueva ley para la Junta Nominadora que venga supuestamente a transparentar los procesos de elección que han estado sumamente cuestionados. Pero escuchaba esta semana también al doctor Edmundo Orellana afirmar, bueno, es que el Congreso Nacional finalmente elige, pero el proceso de evaluación, de calificación lo tiene la Junta Nominadora, por lo tanto no hay usurpación de funciones. Pues yo creo que sí hay usurpación de funciones, porque la Junta Nominadora manda un listado de 45 personas y solamente sobre esas 45 puede recaer la elección. Es decir, que le está poniendo un encuadramiento, un enmarcamiento, una camisa de fuerza al Congreso y le dice: Congreso, usted no puede elegir del gran universo de abogados y notarios que hay en el país, solamente usted está constreñido a elegir a los 45 que yo le mando. Entonces, desde ahí, el Congreso se está viendo limitado en la elección y de esa manera se usurpa la función del Congreso, porque el Congreso usted no le puede poner camisas de fuerza, ni límites, ni decirle usted solo puede hacer esto o solo puede hacer aquello, cuando es una función que el constituyente se la dio sin ninguna cortapisa y sin ponerle absolutamente ningún tipo de limitante. Entonces, usted afirma que la Junta Nominadora es constitucional, pero que la Junta Nominadora a su vez usurpa atribuciones que son exclusivas del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué hacemos? No, es que es constitucional porque ahí está ahorita en la Constitución, aunque esté mal puesta, aunque esté mal introducida. Mire, el sistema legal constitucional hondureño implica de que usted puede tener algo que viola la Constitución o que viole el espíritu de la Constitución, pero mientras no haya una sentencia de la Sala de lo Constitucional declarándolo así, usted va a tener que seguir soportando la institución dentro del Congreso. Ahorita, como le decía al inicio, no hay ninguna sentencia, ni el Congreso ha procedido a derogar eso, que no es un artículo pétreo que perfectamente se puede discutir, aprobar y derogar en el Congreso. Entonces, mientras eso no haya ocurrido, la figura es constitucional. ¿Por qué? Porque está en la Constitución.
Y el proceso de evaluación y calificación, por lo tanto, es constitucional también. Definitivamente que sí, porque mientras eso no desaparezca de la Constitución, por las razones que sean, ese procedimiento va a tener que seguirse utilizando. Y eso está, va a tener... perdón, y eso está igual que los sectores que califican que es excluyente el hecho de que solo puedan ser abogados y notarios. Ya sabemos que hay un requisito que el notariado lo da los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo demás, pero supóngase que entráramos a discutir lo de que si solo pueden ser abogados o tienen que ser abogados y notarios. Hay muchos sectores que dicen, ¿por qué tiene que ser abogado y notario? Bueno, eso se pudo haber discutido antes. Desde la última elección de la actual Corte Suprema de Justicia pasaron 7 años y se pudo haber discutido ese tema, si solo eran abogados y notarios o solo abogados como requisito para ser, como uno de los requisitos para ser magistrado, o que se eliminara también la Junta Nominadora. ¿No le parece? Mire, desde que yo estaba en la Facultad de Derecho como estudiante, se viene hablando de que existe un sistema que no es justo ni equitativo porque divide a los profesionales del derecho en notarios y no notarios. Entonces, actualmente hay aproximadamente como 2.000 notarios. Esos notarios tuvimos que ir a hacer un examen a la Corte Suprema de Justicia. Y es un examen oral donde sí nosotros demostrábamos tener el conocimiento y la calidad y la condición precisa y aprobaban nuestra tesis, etcétera, etcétera. Y nos daban ese carácter de ministros de fe pública, nos daban lo que se conoce con el nombre del exequatur. Muchas personas alegaban de que era porque teníamos algún contacto político que nos había permitido acceder a ese examen. Y muchas veces se decía que a muchas personas que no sabían absolutamente nada, inclusive les habían regalado la institución del notariado. Entonces, el problema es de que la Constitución de la República, como usted bien lo señala, ya establece que para ser magistrado de la Suprema Corte hay que ser abogado y hay que ser notario también. Entonces, como usted bien decía, si ese requisito no les gusta, no les parece, tuvieron mucho tiempo para proceder a reformarlo dentro de la Constitución, pero no lo hacen y a esta altura resulta también extemporáneo pretender cuestionar eso y tratar de crear condiciones en las cuales la gente piense de que estamos frente a un Estado clasista en materia jurídica. O sea, porque sí, perdón. Yo siempre he manifestado de que el título de notario, el exequatur lo da la Corte Suprema, entonces lógicamente los magistrados cuando van a examinar a un postulante para ser notario, lógicamente usted tiene que ser notario también, porque sería totalmente absurdo de que sin que usted sea notario, usted ande examinando a un fulano que quiere ser notario. Es como que yo, sin ser abogado y sin tener ninguna especialidad, esté dando clases en la Facultad de Derecho y que yo pretenda que todos los que no sean abogados den clases en la Facultad de Derecho, porque es clasista el hecho de que no incluyamos a todo el mundo a dar clases en la universidad, por el amor de Dios, y para dar clases en la Facultad de Derecho hay que ser abogado. Entonces, para ser magistrado hay que ser notario, porque son los que examinan a los postulantes para ser notarios. Pero supónganse que el tema de que no les parezca lo de la Junta Nominadora, porque no ha hecho bien su trabajo en las elecciones anteriores, porque hay quienes opinan de esa manera, hay quienes opinan también que, como usted, que usurpa funciones que son del Congreso Nacional, o el tema de que si solo abogado y notario o todo el universo de los abogados. Eso, si les parece, podrían discutirlo, pero después de la elección actual, ¿verdad? Porque ya estamos en este proceso, nos guste o no, hay que respetarlo, es constitucional, como usted lo dice, pero si vamos a reformar eso, por las razones que sea, va a ser de ahora en adelante. Va a ser de la próxima elección en adelante, pero aquí la tradición ha sido de que ya cuando se acerque el proceso de elección, empiezan a hacer los cuestionamientos y durante los 7 años anteriores nadie, absolutamente nadie, dijo nada, ni el Colegio de Abogados, ni tampoco la sociedad civil, mucho menos la gente que se vive quejando de todo. Nadie hace absolutamente ninguna iniciativa o gestión para reformar. Y entonces vea usted que cuando termine esta elección en enero del próximo año, van a pasar 7 años donde nadie va a volver a decir nada y hasta cuando ya se vuelva a acercar la próxima elección, entonces ahí van a venir otra vez con los cuestionamientos. Muy bien, ya volvemos.
Abogado Juan Carlos Barrientos, gracias por acompañarnos esta noche. En su opinión y por lo que usted ha visto y ha escuchado, ¿usted cree que va a venir a Honduras una comisión contra la corrupción y la impunidad como la CICI? Mire, de conformidad con el convenio de acercamiento y de protocolo que generalmente siempre se hace antes de la venida de una misión internacional de esta naturaleza, yo lo veo bastante remoto. Yo, al contrario censo de su invitado que decía un 50%, yo no creo que esto actualmente esté, pero ni tan siquiera al 5%. Imagínese que dice su invitado anterior, el señor Hernández, que ni tan siquiera han firmado el convenio de intención. Y si usted ha tenido acceso al documento, que todo el pueblo hondureño ya a esta altura lo conoce, porque fue filtrado, es decir, el gobierno no lo dio a conocer, usted va a ver ahí que hay una serie de situaciones donde, en primer lugar, se habla de la derogatoria de un montón de decretos que en determinado momento apañan la impunidad, decretos que tienen que ver con lavado de activos o con facultades investigativas del Ministerio Público o de la UFERCO ahora, y usted ha visto que el Congreso Nacional no está teniendo en agenda absolutamente ninguno de esos instrumentos legales que deben ser derogados. Es más, fue una promesa de campaña que iban a derogar el Código Penal porque lo llamaban el Código Penal de la impunidad, donde muchos que estaban siendo acusados por lavado de activos últimamente salieron liberados porque esos artículos del Código Penal los protegen y hacen imposible que los tribunales o el Ministerio Público los pueda acusar. Entonces, este tipo de cosas me hacen prever a mí también de que va a ser bastante difícil que pueda venir como realmente debería de venir, porque si van a venir, dicen algunos sectores, como estaba la MASI antes, que únicamente era una entidad de tipo asesor y que certificaba jueces o fiscales, y lo que se pretende de parte de otro gran número de gente en Honduras es que vengan como la CICI de Guatemala, que tenía facultades de investigación, pero también facultades de presentar directamente ante los tribunales acusaciones o requerimientos fiscales. Es decir, aquí en Honduras el monopolio de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público y en casos que son contra el Estado, la Procuraduría General de la República. Pero ya con esta nueva misión, con esta nueva CICI, ellos tendrían la facultad autónoma de ir a presentar acusaciones criminales. Y eso le tiene pavor, le provoca terror a un montón de gente. En Guatemala, la CICI presentó acusaciones criminales que llevaron inclusive a meter a la cárcel a Otto Pérez Molina o a la señora Valdetti, que era la vicepresidenta, y Otto Pérez era el presidente de Guatemala. Entonces, esta misión, si viene así, como le dice mucha gente, con dientes, con garras, definitivamente aquí va a ser una epopeya el hecho de que venga a levantar los cimientos de la corrupción. Y yo siento de que están muy atrasadas las gestiones, en el Congreso no toman las medidas pertinentes e inclusive el hecho de que esa junta de la directiva del Congreso Nacional esté de manera ilegal, de facto, siento yo que también contribuye a que esta misión todavía no pueda venir a Honduras. Sumado al hecho, Edgardo, de la famosa amnistía política, donde metieron un montón de delitos y salieron libres un montón de personas que no habían cometido delitos políticos, sino que más bien eran delitos de carácter común. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, buenas noches. Gracias, el abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional. Ya volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.